Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. ¿Cómo se lleva el trabajo de un artista visual que ha hecho intervenciones arquitectónicas, que ha hecho plástica, que ha hecho fotografía a la ópera? ¿Cómo se hace eso? Bueno, el resultado de aquello lo vamos a poder ver este fin de semana en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la sala A2, en una de las salas grandes de este espacio de cultura fundamental, en la obra Splitting Absence, en que se reflexiona, se explora la vida y obra del artista chileno-norteamericano Gordon Matta Clark. Y estamos acá con su responsable, el compositor Sokio, que además tengo el honor de que es auditor de esta radio. ¡Qué honor! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad de hablar de este proyecto. Yo tengo mucha curiosidad de hablar contigo porque exactamente lo que partí señalando es lo que me pasó cuando supe esto. ¿Cómo trabaja a Matta Clark desde el sonido? Desde la música. Ajá. Y además, por lo que estuve investigando y viendo algunas cosas que publicó el GAM, es una ópera súper contemporánea que más se acerca a la performance también, ¿no? Entonces, a ver, primero ordenamos la entrevista. Gordon Matta Clark. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Qué te pasa con él? Con su obra. A ver, ¿estamos cortos de tiempo o largos? Tenemos 20 minutos. Tenemos 20 minutos. Ok, Gordon Matta Clark es un personaje con el cual estaba fascinado durante años, pero anterior a eso, todo mi mundo sonoro y mis intereses artísticos tenían que ver, casualmente, con artistas que vivieron en el Soho de los años 70 en Nueva York. Ya, ¿chilenos o extranjeros? ¿O gringos? Primero los gringos. Ya, porque vivió mucha gente muy fabulosa en esa. Pero que ahí viene lo entretenido, ¿cierto? Que a mí me gusta Laurie Anderson, me gusta Philip Glass, Meredith Monk, todo en el mundo de la música. Qué gusto que tienes, Sokio. Gracias, muchas gracias. No, y de chiquitito. Pero cuando me fui a vivir allá, empiezo a darme cuenta que en realidad hubo una escena. Uno desde Chile no entiende mucho esas cosas, pero cuando llegué empecé a ver que toda esta gente estaba colaborando juntas. Todos vivían a cuadras de distancia y que vivían en el barrio en el que yo vivo. Y entonces empecé a indagar, empecé a entender más sobre la escena. He tenido la oportunidad de conocer a estas personas. Y en el caso de Gordon Matta Clark empecé a ver cuán presente él estaba al centro de esa escena, ni siquiera lateralmente o casualmente. Él estaba al centro porque creó, junto con un amigo, una galería que se llamaba 112 Green Street, y que era una galería de arte más como un espacio abierto donde todo el mundo podía ir y hacer algo 24 horas al día. Y es uno de los primeros... ¡Qué vitalidad! Ajá, gente joven de entre 25 y 35. Y toda esta gente se propone crear nuevo arte en una ciudad que está económicamente devastada, en una zona de la ciudad que está completamente abandonada, y ese es el Soho de los 70, que es un basural. Entonces ellos toman todos esos elementos. Claro, no es el taquilla que es hoy día. No, nada. Súper triste. Eso, ahí es margen. Claro, era pura marginalidad. Entonces Gordon crea esta galería, 112 Green Street, y todos estos personajes están alrededor de eso y presentan trabajo ahí. Y ahí tenemos a todos los que ya anteriormente mencioné, pero tenemos a la chilena Carmen Buchat, tenemos a Juan Downey, a Silvia Palacios, Francisco Copelo, todos estaban en el mismo círculo. Claro, mucha gente además que se fue por la dictadura. No, pero anteriormente también. Claro, pero estoy pensando, porque a lo mejor pensé como que era parte del círculo la Cecilia Vicuña también, que es alguien que se fue en los 80 para allá, se fue a Nueva York también. Claro. Vinculándose la poesía con su propuesta visual. Sí. O sea, yo creo que hay una forma de poder vincular eso, pero puntualmente ese grupo de artistas que menciono, todos colaboraban unos con otros. ¿Y qué hacían? ¿De qué estaban hablando? Eso es lo interesante. Hay una variedad de cosas, pero lo puntual son gente que viene de la era atómica. Y que son baby boomers. Claro, son baby boomers, vienen de la era atómica, tienen ese interés, eso está en sus mentes, la preocupación de la guerra nuclear, ¿cierto? Vienen saliendo de Vietnam, y además el budismo está muy presente en cada una de estos
creadores, todos. Ujú. Bueno, entonces, ¿por qué el interés por Gordon Matta Clark? Porque empiezo a ver que él estaba metido en todo esto y que colaboró con Robert Wilson, uno de los mayores directores de teatro de la historia, que murió el año pasado, justo en el momento en que Coppelo también estaba trabajando con Bob Wilson. Ujú. Y trabajó con Trisha Brown, que era la colaboradora de Carmen Buchat. Ujú. Entonces hacían cosas juntos. Y con Juan Downey y la Carmen Buchat y con Gordon Matta Clark hicieron otras cosas. Y así. Qué alucinante, ¿no te pasa? Yo siempre pienso en los Dada, Ajá. lo que tienen que haber sido esos carretes. Claro. O sea, la gente Puro carrete. Sí, pues, y esta gente que se juntaba a almorzar o a cenar o a carretear, Ajá. o a fumar, no sé qué cosas. Además, estamos en los 70. Claro. Y ¿cuántas de las obras que nosotros terminan fascinándonos es producto de las influencias de unos sobre otros, ¿no? Y esa escena es 100% eso. Todo tiene que ver con todo. Hay un tráfico de información y de ideas que es alucinante. Y cuando, o sea, si alguien va y se empieza a dar cuenta como el periodo de lo que están escuchando o viendo esas obras, empieza, claro. El mejor ejemplo es Robert Wilson y Philip Glass, que hacen una ópera que se llama Einstein on the Beach, Einstein en la playa, que resume muchas de estas ideas entre el budismo, la postguerra, la idea de la utopía. Ujú. Y todos estos artistas resulta también que tienen ideas muy utópicas, Ujú. que es muy bonito. Sí, y que hoy día como Y lo por mira eso- un poquito Nanay. Pero por eso son necesarias también. Sí, y quizás necesitamos volver ahí un poco. Y fuera de Chile, lo que ocurre con Gordon Matta Clark principalmente es que ha sido transformado en el artista que refleja todas esas ideas de comunidad, de utopías y bueno, y un arte que es revelatorio, Ujú. que no es algo como, quiero tratar de entender, no sé, no es para el cuadro que va en el muro No de es tu decorativo. casa, no es decorativo. Entonces, todo eso me fascinó, como de una forma natural que se fue gestando, hasta que presenté una ópera el 2023 en Nueva York sobre una mujer que cruza el borde de México con su bebé de 1 año y en un lugar que se llama National Sawdust. Y fue un éxito y luego este lugar me dice, ¿qué más tienes? Como Y yo le dije, juegue. tengo una Qué idea. qué lindo que te digan eso. Sí, pues es súper bonito. Y bueno, yo vengo de una pausa de 20 años de componer. Ujú. Entonces fue muy bonito que la nueva funcionara y luego ahora venía con esta otra. Les digo, bueno, tengo esta idea de hacer una obra sobre Gordon Matta Clark. Y nos dicen, increíble, tenemos que hacerlo. Además, qué hermoso que no les tuviste que explicar quién era nada. Gordon Matta Clark. Es que eso también es muy Nueva York. Hay una cosa que hay que entender y es que la idea del artista de Nueva York, como este éxito, el que la hace, el que va, el que, no sé, en parte Gordon Matta Clark es uno de esos artistas que crea esa imagen. Claro, el imaginario El neoyorquino. imaginario neoyorquino, él es parte fuerte de eso. Ujú. Si bien él no era tan conocido en los 70, es posteriormente cuando su obra empieza a ser analizada que tú podéis ver toda esta Claro. influencia. Bueno, me hacen la invitación, empiezo a rayar la papa, empiezo a hacer música y digo, oye, bueno, tengo que conocer a la gente del legado de Matta Clark y descubro que ellos tienen van a estar apoyando el lanzamiento de un libro de una artista de esa época en una librería conocida y fui cara de palo y yo estaban ahí y les dije, hola, soy chileno, vivo acá en Nueva York, me gusta el trabajo de Gordon y estoy pensando en hacer una ópera. Y hablé en ese momento con Jane Crawford, la ex esposa de Gordon Matta Clark. Y, Más cerca no podría yo estar. Claro, era lo más cerca. Y con Jessamine Fiore, que es la hija de Jane, que no es hija, sería como la hijastra Sí. de Gordon, que es la que actualmente es la directora del estate de Matta Clark. De la heredera, de la herencia. La herencia del legado. Y, Como la albacea. exactamente, porque es una institución privada, no es una fundación o algo así. Y les encantó, ahí mismo dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? No, boom, juntémonos. Vamos y además juntémonos. Y entendieron lo que a mí me parecía entender del trabajo de Gordon y dijeron, tú entiendes totalmente el trabajo de Gordon.
y te vamos a dar todo lo que necesites. Entonces he tenido acceso Qué a... luminoso todo. O sea, es como que suerte. Que... Pura suerte, pura suerte. No, pero también atreverse. Yo creo que uno O sea, tiene que ir y decir ya qué es lo peor que puede pasar. Pero nada. Lo peor que puede pasar es nada. Que te digan que no. Ajá. El no ya lo tengo, decía la claro, abuelita. y de ahí uno se mueve y sigue. Entonces, eso fue súper bonito. Es luminoso es una buena palabra la que acabas de ocupar. En general, creo que el trabajo de Gordon ha sido confundido con la idea de destruir cosas. No. O sea, pero hay gente que lo piensa así. Claro, porque mucho de su trabajo tiene que ver con intervenir, pero edificios abandonados, además, entonces, sobre todo. Pero ahí también hay otro dato importante. Bueno, yo creo que él nos revela cosas. Sí, po. Y que él es la continuación del trabajo de Roberto Mata. Roberto Mata mostraba lo atómico, mostraba estos mundos microscópicos. El hijo continúa ese trabajo mostrando lo que hay más allá de todo eso, que es algo que recién estamos entendiendo desde el punto de vista de la física y en el mainstream. Sí. ¿Cierto? Entonces, que tiene que ver también con lo budista. Uh-huh. Y esa parte, ¿cómo la traduzco en música? Bueno, ahí me dejo influir por el trabajo, me dejo influir por las propias palabras de Gordon, los textos que él escribió, que se llaman art cards, donde él hacía desde listas de compra para el supermercado hasta pensamientos súper increíbles sobre la materia y la luz. Uh-huh. Y a través de esos elementos yo los hago contrapuntos entre estos distintos materiales artísticos y dejo que eso se convierta en música. Uh-huh. La ópera no es una obra de teatro. Ajá. Para los que no saben de esto, no es teatro, no es algo hablado, ¿cierto? Es musical. Y la ópera en sí es una historia en música. Por tanto, trato de traducir todos estos elementos en la melodía, en los elementos que tenemos para poder presentarla. Sí, ahora, yo creo que es muy importante pensar que estás trabajando con un artista de vanguardia. Y por lo tanto pensaría, porque no la hemos visto la obra porque se estrena hoy día, ¿no? Sí, exactamente. Gracias por estar acá en el día del estreno. Sí. Entonces también me imagino que la forma de hablar y traducir musicalmente esto también tiene que estar alineado con ese tipo de... También voy a quebrar los parámetros como lo hizo Gordon Matta Clark, ¿no? Y por lo que yo he visto, hay una, lo decíamos antes, hay una cercanía con el performance. Cuéntanos con ese diálogo. Esos elementos funcionan más o menos así. Mi propio trabajo anterior siempre trata de ser colaborativo, en el sentido que yo no soy un compositor que llega con una partitura y dice, bueno, aquí está, háganse cargo, y esto se toca así, así, así. No, al revés, yo tengo, es más, hay una partitura, sí, pero que es como un instructivo básico sobre el cual quiero que los cantantes y los músicos se informen y hagan su propia idea de esto. Si bien son parecidos entre uno y otro, hay diferencias, hay sutilezas que son las propuestas de cada uno de los participantes. Claro, entonces como tú propones una guía de ruta de alguna manera. Exactamente. Y en el caso particular de Gordon Matta Clark, de la ópera Splitting Absence, la estructura es la que permite lo siguiente. Gordon Matta Clark desarrolló su trabajo en orden cronológico: Santiago, Nueva York, Génova, París y Chicago. Uh-huh. Entonces, cada acto está relacionado con cada una de esas ciudades, el trabajo específico que fue desarrollado ahí, y eso me dio la oportunidad de poder proponerle a distintas instituciones en cada una de esas ciudades, hola, quiero hacer esto y quiero trabajar con el elenco local. Entonces, ese espíritu de poder colaborar y crear algo site-specific era lo que me interesaba lograr. Ahora, y ha ido funcionando. Inmediatamente pienso en los acentos, ¿no? Porque la obra está escrita en inglés. Claro, pero en Estados Unidos tenemos la parte de Nueva York, que es en inglés. En Chile tenemos la parte Claraboya o Santiago, que es en español. Uh-huh. Y así, la parte en italiano, en italiano. Viajamos con él, de alguna manera, al interior de la ópera. Y porque son ideas distintas. Entonces, yo creo creo muy firmemente en que para entender algo tú tienes que tratar de conocer el idioma en que fue pensado. Sí, claro, y además como su obra, como la tuya, también va a estar influenciada por el contexto en que se desarrolla. Exactamente. O sea, es como tú hubieras hecho una obra distinta si hubieras estado en Chile. Claro. Y además no hubieras tenido acceso al mundo en el que creó, o las herencias
estéticas que dejó. Claro, esta obra, o sea, la idea es producto de poder haber estado en un lugar correcto para generarla. Pero afortunadamente podemos desarrollarla en distintos lugares. Ahora, también me imagino que parte del ejercicio tiene que ver con, como tú decías, con los artistas con los que colaboras en cada ocasión, que siempre van a ser locales, pero también estoy mirando acá, no trabajas con una orquesta, sino con viola, violonchelo, percusión, sintetizadores. O sea, también hay una cosa que tiene que ver con, se me ocurre una palabra muy pura, ¿no? Sí. De decir, estos son el tipo de sonoridad que tengo, mientras mis cantantes van a trabajar, van a estar vestidos de una manera muy específica, según por lo que estuve viendo. Además, vamos a trabajar con mapping. Hablemos de ese cruce de lenguaje que estás haciendo ahí. Bueno, en el caso del vestuario, invité a una vestuarista, una diseñadora peruana que vive en Nueva York, que se llama Lucía Cuba, que desarrolla un trabajo muy social. Y en este caso ella rayó también con la idea de poder pensar en Mata Clark y creó un vestuario que está hecho a partir de piezas que son retazos y que están cortadas y intervenidas y que caen de una nueva forma a cuando alguien las usa. A veces están abiertas en la espalda, pero funcionan perfecto. Y nos revelan algo que de muy otra Mata forma, Clark. muy Mata Clark, es muy Mata Clark. Y en el caso del sonido, lo que tú estabas diciendo, bueno, mi trabajo siempre ha sido tener voces humanas, que es lo principal de todo, pero con sintetizadores y samplers y instrumentos electrónicos en general, porque pienso que esa es la paleta que se nos ha entregado durante el siglo XX y que continuamos usando en el siglo XXI. Hay grandes compositores que han ido incorporando algunos de estos elementos. Además que es ópera contemporánea, es como esto, ¿no? O sea, mira, es ópera. ¿Cachai? Claro. Ese es como... porque tenemos la ópera clásica. Claro, es que eso me refiero, para hacer la diferencia, ¿no? Exacto. Esta no es una reproducción de una partitura que se escribió hace 300 años. Exacto. Esto está hablando de este mundo. Exacto. Y cuando, por ejemplo, cuando pensáis en Philip Glass y la música que hizo y su ópera... Le amamos mucho. Por ejemplo, bueno, yo trabajé con ellos varias veces y en el último, fue en enero, que estuvimos ensayando durante varias semanas, realmente me senté a entender qué era lo que a mí me gustaba de todo esto. Y fue darme cuenta que estos son unos músicos que trabajan con muchos sintetizadores. Sí. Desde el año 70. Que para mí era normal, pero nunca me había detenido a pensar en Claro, eso. y cuando empezaron a trabajar con eso, como Pink Floyd en el otro lado, En el otro lado, exactamente. era pura experimentación. Es pura experimentación. Entonces, para mí es natural que eso sea la paleta de instrumentos que me permite una variedad sonora mucho más gigante. En el caso de Splitting Absence, quise incorporar sonidos naturales, por llamarlo así. Orgánicos, pero también en los samplers. Entonces, los sonidos que se tocan en los teclados son sonidos hechos a partir de instrumentos naturales en los cuales yo voy creando capas. Entonces, como que creo una orquesta más amplia que permite otro tipo de sonidos a los cuales los puedo poner muchos efectos, etc. Y los instrumentos en escena le dan otro valor también a la sonoridad general. La gente va a encontrarse con un sonido que es muy calmo en general, casi New Age en algunos momentos, y que permite poder dejarse ir con lo que Gordon está tratando de decirnos. Lo que tú mencionabas es lo del mapping. Y claro, hay algunos momentos de mapping que estamos usando sobre una escenografía que creamos, que es un muro gigante con un corte que lo atraviesa. Y este muro lo vamos armando y desarmando durante 5 momentos en la obra. Y sobre eso se proyectan algunas escenas de Gordon cortando algo, o el restaurant food, que bueno, esa otra parte importante del trabajo de Gordon. Eso, más o menos. Sí, además estoy pensando que hay poemas de Natacha Tiniakos, hay danza, coreografía a cargo de Alexandra Mavés, interpretada por ella misma. Por ella misma, Alexandra Mavés ahí está. Sí. Entonces, para cerrar, me parece muy bonito cuando partí diciendo, ¿cómo se hizo? Ahora ya entendí. Dónde están los vínculos, etc. Pero Santiago no es Nueva York. Y para cerrar, quería porque tú ya lo presentaste. No, yo solo presenté la parte de Nueva York. Ahora en Santiago hicimos el workshop para la parte de Santiago y vamos a la premier mundial. Ahora entendí. Y es la primer chilena
en Chile de Nueva York y la Premier Mundial de Santiago. Y ahí vas a terminar sumando una de Ya, 6 espacios. claro, entonces ya estamos viendo para hacer la parte de Génova en Roma entre el fin de año y el principio del 2027. Y vas a ir sumando palabras, entonces al Y principio... se va sumando, esto va creciendo todo el rato. al principio era spleening y Claro. Santiago es absence. Por ejemplo, puede ser. Mira, me acabas de dar una idea. Ahí te la voy, pero puede tener 6 palabras. Más palabras. Ahí te la dejo, puede ser interesante. Oye, eso qué placer conversar Oye, muchas contigo. gracias. Un honor haberte tenido acá en la radio. Muchas gracias, Antonella. Gracias a todos. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día, pero por favor quédense en Radio UNIAC porque como todos los jueves tenemos una estupenda programación. Yo estuve estrenando panelista con la Cami, la Muri también va a estrenar panelista con la tremenda Ainhoa Vázquez, investigadora y doctora en literatura, y ella ha hecho mucha investigación sobre música urbana, fíjate. Así que de eso va a estar hablando la Ainhoa. Y recuerden, a las 1:30 tenemos Palabra de Arte, a las 2:30 tenemos Imagen en Movimiento, y eso por hoy día. Y yo por la mañana a las 10. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Jaime, a Maxio y a la Cami que estuvieron ahí en la producción. Nos vemos mañana, chao.